7:46 de la mañana, continuamos en nuestra conversación con Oliver Blanco, director de Comunicaciones Estratégicas e Institucionales del Parlamento venezolano. Le dejaba una pregunta en el aire, fue esta designación de Miguel Ángel Rodríguez como representante de ANTV. ¿Cuáles son los proyectos y qué ha pasado con lo que fue la sustracción de los equipos y la señal de este canal? Bueno, las denuncias por la sustracción de los equipos fueron hechas en Fiscalía, sin embargo no ha habido ninguna respuesta. La frecuencia además fue tomada por quienes usurpan la señal y las funciones del trabajo del canal de la Asamblea y retransmiten la transmisión que hace el canal del Estado venezolano de televisión. Miguel Ángel Rodríguez fue designado pues por ser un hombre pues luchador, un periodista, además tiene un proyecto muy importante para sacar un canal que en principio estará al aire durante 8 horas al día. Ya estamos consiguiendo distintos equipos para hacer las transmisiones. En este momento se transmite por internet la sesión a través de un streaming que pueden ver todos los venezolanos. El Twitter de la Asamblea ya llega casi a 250.000 seguidores e informa todo, las intervenciones de los diputados del bloque oficialista, las intervenciones de los opositores, el trabajo además de las 15 comisiones los miércoles, las 35 subcomisiones. La página web de la Asamblea la hemos recuperado y hoy es una página balanceada, equilibrada, donde encuentras notas de prensa, donde encuentras los proyectos de ley, se publica oportunamente el orden del día y hay pues una política de total apertura para los estudiantes de comunicación social, para las ONGs, para las universidades, para quienes hacen los modelos de las Naciones Unidas. Niños de 15, 16 años en visitas guiadas han ido, por ejemplo, 5.000 personas casi a visitar el Palacio. La gente no entiende a lo mejor la dimensión y el significado de estas visitas, pero la Asamblea en este momento se ha convertido en la casa del debate, la casa de la democracia, la casa donde se encuentran los venezolanos, donde se pueden confrontar ideas sin necesidad de llegar a la violencia, y esto por supuesto constituye una referencia muy importante de lo que es un parlamento que está desde enero dispuesto al servicio de todos los venezolanos. Nosotros esperamos que sea posible recuperar el canal. Es muy difícil, tenemos que decirlo, porque Conatel, por ejemplo, sigue controlado por el gobierno. El edificio del canal de la Asamblea está tomado, no se puede entrar, los equipos que fueron sustraídos no se sabe ni siquiera dónde están, pero poco a poco estoy seguro que lo recuperaremos. Y los venezolanos tienen que saber que los diputados de la Asamblea Nacional y su directiva no están trabajando solamente hoy para confrontar este gobierno. Todas las leyes que se están haciendo son para la Venezuela del mañana, para evitar los abusos no solo de este gobierno, sino de cualquier gobierno, sea el partido que sea. Estamos preparando un país para que nuevamente puedan encauzarse en el camino democrático. ¿Hay amplitud en cuanto al ingreso de los medios de comunicación a la Asamblea Nacional? Se lo pregunto porque Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, quien tiene un programa en Venezolana de Televisión, denuncia que su equipo de la política en el diván no ha podido ingresar a realizar trabajos periodísticos dentro del Parlamento. ¿Por qué no se les permite el ingreso? Bueno, lo primero que hay que decir es que no siempre los trabajos que se hacen en los medios que forman parte del Sistema Nacional de Medios Públicos son periodísticos. Muchas veces son simplemente trabajos de descalificación hacia una tendencia de segregación política, de alimentación de un odio que ha dividido a los venezolanos por 17 años. Pero sin embargo, nosotros hemos sido totalmente abiertos. Existen acreditaciones para medios públicos y privados nacionales e internacionales y regionales, páginas web, etc. En el caso del Sistema Nacional de Medios Públicos, lo hemos dicho ya varias veces, está acreditado Venezolana de Televisión, Radio Nacional de Venezuela, ABN, Telesur como medio internacional, y todos ellos hacen perfectamente su trabajo en todas las comisiones, en todas las sesiones, tienen total apertura para investigar, han publicado las asistencias, han hecho un trabajo como todos los periodistas. Sin embargo, lo que no está previsto es que la parrilla interna de los canales entre a las sesiones, por ejemplo, por un tema de espacio. Si tú quisieras hacer primera página un día, transmitirlo desde la Asamblea, tienes que hacer una carta a la Dirección de Comunicaciones y perfectamente es posible hacerlo. Ahora, se hace muy complicado acreditar al equipo de prensa, que de por sí tiene microondas, periodistas, equipo afuera, adentro, y también acreditar permanentemente a los equipos de productores de programas de opinión, productores independientes, etc. Es por eso que hemos tomado estas medidas. ¿Cómo avanza? Y rápidamente, antes de pasar a la participación de Twitter, que hay varios comentarios ya a través de @primerapágina, el trabajo de la Comisión de Medios en cuanto a casos
puntuales, la concesión de Globovisión y el tema del carabobeño que lamentablemente pues no está circulando por falta de papel. Sí, son muchos casos los que está tomando la Comisión de Medios. Entiendo además que dentro de poco se va a introducir la ley de telecomunicaciones. Entiendo además que va a haber reuniones o se van a citar a miembros de CONATEL, del Ministerio de Comunicación e Información. Es decir, la Comisión de Medios, al igual que todas las comisiones, está haciendo un trabajo de ir poco a poco haciendo un diagnóstico de cuál es la situación, sobre todo de un gremio y de un sector del país tan afectado como son los medios de comunicación, para buscar soluciones y planteárselas al país, independientemente que el gobierno o no las reconozca. La popularidad y el costo político que tiene para un gobierno que además está en condiciones bastante precarias, tiene un apoyo muy bajo, cada vez es más rechazado por la mayoría de los venezolanos debido a que la agenda del presidente cada vez se aleja de la agenda de todos los venezolanos. El país quiere solucionar este conflicto en paz, en democracia, a través de un proceso electoral que lleve a Venezuela a una salida a este gobierno que ya cumplió un ciclo y de paso nuevamente a la apertura democrática que todos los venezolanos necesitamos. Señor Blanco, mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero es mi compañero Gabriel López quien se la presenta de inmediato. Gabriel. Efectivamente, Esther, señor Blanco, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en Primera Página. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @Globovisión y @Primera Página. Consuelo Giraud le pregunta: organización excelente en tus 3 meses, ¿te has reunido con el Colegio Nacional de Periodistas? Hemos citado al Colegio Nacional de Periodistas, muchos de ellos han venido, no hemos tenido una reunión formal, entiendo porque quedó de parte del presidente del colegio convocarla. También nos escribe @CarlosVilla51 y le pregunta: señor Oliver, ¿cómo harán para regresar la señal de ANTV a la televisión de señal abierta? La Comisión de Medios, junto al director del canal de la Asamblea Nacional, tiene la responsabilidad de ir a CONATEL, organizar a los trabajadores además del canal de la Asamblea y dar la batalla para que esta concesión sea lograda. No es una concesión que tienen que darnos nueva, es simplemente recuperar la frecuencia que le pertenece pues a la Asamblea Nacional. @Luis Aure le pregunta: si el presidente fuese de la Mesa de la Unidad y la Asamblea PSUvista con la misma situación país, ¿activarían el revocatorio? Pero por supuesto, son mecanismos que están dispuestos en la ley, en la Constitución y son mecanismos además perfectamente legales para garantizar la participación de todos los venezolanos en la toma de decisiones importantes para el país. No habría ningún problema. De hecho, ya la Asamblea ha dicho estar dispuesta a someterse a la enmienda siempre y cuando sean los demás poderes públicos también quienes lo hagan. Quique Arteaga le pregunta: señor Oliver, ¿dónde están esas personas que son beneficiadas con las leyes que aprobó la Asamblea Nacional? ¿No cree usted que el venezolano es muy pasivo? Todos los venezolanos han sido beneficiados con estas leyes. Sin embargo, tenemos que entender que Venezuela está sobreviviendo una grave crisis. Los venezolanos hoy están en grandes colas, están luchando porque no les maten a sus familiares, luchan por mantener sus empleos y nosotros desde la Asamblea estamos haciendo el trabajo que nos toca para salir de la crisis. Por razones de tiempo, un último comentario lo escribe el señor @SamuraiJ Antonio González y le comenta: usted no es un actor político. Al ser director de comunicación, actúa en función de la Asamblea Nacional y no de los 2 bloques, vicios que se critican. Yo milito, y todo el mundo lo sabe, en el Partido Acción Democrática. Soy un actor político, pero mi gestión como director de comunicaciones en la Asamblea Nacional ha sido totalmente balanceada. Revisen la página de la Asamblea, revisen las redes sociales, vean la cobertura que se le da a todas las actividades de diputados del bloque oficialista y del bloque opositor. Sin embargo, como actor político estoy dando mi opinión y como joven venezolano de lo que creo conveniente y de lo que no creo conveniente para mi país. Señor Blanco, me quedan solo segundos para despedir la entrevista y quería consultar su opinión sobre algo que dijo el día de ayer el diputado Darío Vivas. Él aseguraba que no podía ser culpado el gobierno nacional o responsabilizado de la crisis económica. Ayer también se dieron unas declaraciones que era el exministro Carlos Osorio y también Giuseppe Gioffreda los responsables de toda esta crisis. Esto generó que el ministro Marco Torres no fuera a la comparecencia que tenía que hacer ayer ante las comisiones de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su opinión sobre lo dicho por Darío Vivas? Bueno, el gobierno ha ocupado espacios de poder durante 17 años. El Ejecutivo, que es el llamado a aplicar las leyes y las reformas que se hagan desde la Asamblea Nacional. Si no son responsables de la crisis, ¿por qué no utilizan a la Asamblea Nacional como un aliado en la solución de esta? Más bien buscan cada vez aislarse más. El gobierno ha demostrado, por ejemplo, al no dialogar, al no escuchar, al no sentarse con la empresa
empresa privada, con las universidades, etcétera, que no tienen ninguna voluntad por solucionar la crisis. ¿Hay esperanza de encontrar un punto medio entre ambas bancadas en beneficio de quienes votaron por la Asamblea Nacional? En la medida que el gobierno entienda que la Asamblea Nacional es un poder autónomo legítimo, que tiene además legitimidad de origen por haber sido electo el 6 de diciembre, será posible cualquier diálogo. En la medida que no, la Asamblea seguirá haciendo su trabajo y lamentablemente habrá un conflicto de poderes porque el gobierno está indispuesto a buscarle una salida pacífica, democrática a la crisis, porque sabe que cualquier escenario electoral lo perdería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Oliver.